Hola, buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a Sanando desde tu Luz y al curso de sanación emocional autoconsciente. Bueno, hoy tenemos un tema bien, digámoslo, importante para todo lo que es hablar de emociones, ya que es miedo y emociones. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, primero que todo, el miedo es un instinto de supervivencia, un instinto que tenemos en el cerebro reptiliano que está conectado al chakra número 1 especialmente, que es el chakra de los instintos, el hambre, el miedo, la huida, la sexualidad para reproducir la especie, para que no se acabe. Entonces, es básico, ¿sí? Es un instinto básico de supervivencia, no es más. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ha sido potencializado por las estructuras de nuestra sociedad, por las creencias de nuestra sociedad. Así que este miedo se ha potencializado generación tras generación y ha hecho que nosotros, digámoslo, que tengamos más miedo del que deberíamos, y esto nos genera una cantidad de problemas psicológicos, físicos, muy importantes y mucho más en este momento de nuestra sociedad. En antaño, cuando nuestros antepasados, miles de años atrás, tenían miedo solamente porque un tigre se metía a la aldea o cuando iban a cazar, ¿sí? Porque el miedo nunca se desaparece, aprendemos a manejarlo como todas las emociones, no se van a desaparecer, pero aprendemos a manejarlo. Entonces el miedo ha sido potencializado antiguamente, como les decía, en momentos específicos, cuando había una pelea, una guerra, cuando tenían que defender su territorio, pues ocurría ese miedo, salía a flote esta emoción. Pero hoy en día, gracias al estrés que vivimos, pues todo el tiempo estamos, digámoslo, que sintiendo esta emoción que genera y desencadena una cantidad de hormonas que nos enferman y que nos ponen en una situación muy difícil. Bien, el doctor Alcalá Malavé, en su libro Genética de la Emoción, nos está diciendo qué ocurre. El miedo desencadena una frecuencia lenta en tren de ondas electromagnéticas, ya que todo se mueve por electromagnetismo, por vibración. Desencadena esta frecuencia en tren de ondas electromagnéticas lentas que comprimen el ADN. Esto nos provoca enfermedades. Cuando el miedo está durante mucho tiempo, genera una cantidad de enfermedades muy fuertes en nosotros. Sabemos que todo es vibración. Tesla decía, en el universo todo es la luz. ¿Qué es luz? Energía, vibración, ¿sí? La energía vibra a determinada longitud de onda, la luz, y vibra a determinada frecuencia. O sea, qué tan rápido, qué tan lento se mueve, ¿ya? Y si es muy rápido, es una frecuencia alta, y si es muy lenta, es baja. Y eso lo vamos a ver mucho en los chakras, porque hay chakras que vibran bajo, que son precisamente los emocionales, o sea, vibran lento, y unos que vibran más alto, y eso tiene que ver con los colores también. Yo soy artista, así que me muevo mucho en la cromática, en el color, y me doy cuenta de que, por ejemplo, el rojo vibra a una frecuencia muy baja, es el más bajo de la gama de colores que podemos percibir nosotros, los humanos, más o menos 400 a 400 y tanto hertz. En cambio, si hablamos del violeta, el violeta vibra a 700 y 800 hertz. Entonces, a eso me refiero. Hay colores que vibran más rápido, son menos densos, más sutiles, más espirituales, por decirlo de alguna manera, y hay otros que vibran muy bajo.
pues el miedo es una vibración baja, ¿sí? Lenta, y nos permite experimentar una emoción que prácticamente es la mamá de las emociones, el papá de las emociones, que muchas emociones desordenadas, molestas, pesadas, se generan gracias al miedo. Debajo de muchas emociones, por decir los celos, ¿sí? Vibra el miedo por debajo, y esto genera un deseo de control. El miedo genera un deseo de control y otras tantas cosas más. Entonces vibra muy bajo y genera en el cuerpo y en la psique. ¿Por qué? Porque mueve, ya hablábamos en el video pasado, el doctor Hammer nos explicaba que el shock traumático llegaba a ciertas partes del cerebro. Y no solo daña los órganos que tienen que ver con esa parte del cerebro, sino que también daña ciertas partes del cerebro en muchas ocasiones y tenemos problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿sí? Pero ya sabemos que la psique es el alma y que el alma es la que se traumatiza y transporta o transfiere todos sus traumas físicamente después. Bien, entonces el miedo lo que hace básicamente, con esa frecuencia lenta que tiene, activa el instinto de supervivencia, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se activa el instinto de supervivencia en nosotros? Inmediatamente nos desconectamos de la conciencia superior, de la parte espiritual. ¿Qué contiene la parte espiritual? Fe, amor, paciencia, alegría, esperanza, soluciones, conexión divina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos miedo y nos sobrepasa ese miedo y no lo podemos manejar, activa el instinto de supervivencia y se activa un mecanismo de hormonas que nos hace entrar en ciertos estados muy indeseables. Entonces, la amígdala en el cerebro le da la orden a la pituitaria para que la pituitaria ponga este mecanismo en acción. La pituitaria es la glándula endocrina que comanda a las demás, es la comandante. Entonces activa las glándulas suprarrenales y estas sueltan o secretan adrenalina y cortisol y se desencadena todo un sistema de defensa y supervivencia. Pero lo más triste de todo eso es que quedamos desconectados de la parte superior. Ahí es donde nosotros debemos manejar el miedo, ¿sí? No es cuestión de rechazarlo, todo lo que resistes persiste, así que las emociones no se deben rechazar, se deben manejar, aceptarlas. Primero, las aceptamos. Segundo, las comprendemos, o sea, comprendemos por qué tengo miedo, que es normal que tenga miedo, ya que es un instinto de supervivencia. Y luego las abrazamos y las dejamos ir. Permitimos que esa energía se eleve y se vaya. Ya empezamos a manejar el miedo, viéndolo, comprendiéndolo. Pero bueno, ¿qué sucede cuando en nuestro torrente sanguíneo tenemos adrenalina y cortisol? Pues la adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, la sangre se va a nuestras extremidades para poder correr o luchar. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Todos los órganos internos van quedando sin sangre, tienen muy poca sangre, o sea que perdemos oxígeno, perdemos nutrientes, perdemos todo lo que la sangre puede traer al cuerpo, que es la vida. Así que si esto persiste en el tiempo y estamos muy estresados, ansiosos, que esto es un aumento de energía en los chakras 1 y 3, ante todo el 1, cuando son temas de vida, cuando son temas de mi trabajo, mi familia, mi territorio, cuando son cuando ocurre de que está amenazada mi vida,
Entonces, chakra número 1 que está unida energéticamente al cerebro reptiliano. Se activa todo este sistema. Bueno, segunda hormona es el cortisol. El cortisol aumenta los niveles de azúcar en sangre, limita las funciones no esenciales, pero que a la larga, pues simplemente nos enfermamos y mantenemos en este estado. Actúa sobre el sistema inmunológico, lo activa. Lo que hace también es que suprime el sistema digestivo, reproductor y el crecimiento. ¿Qué tal un niño estresado? ¿Qué tal un niño angustiado con miedo de que sus papás le van a pegar, de que lo van a castigar, de que le van a quitar esto o aquello? Si un niño todo el tiempo mantiene con miedo, pues no va a crecer, se va a limitar su crecimiento, se va a limitar también todo su sistema y a nosotros. Así que cuando nosotros estamos constantemente en el miedo, que es el papá de las emociones y por eso es tan importante este tema, pues ¿qué va a ocurrir? Que terminamos enfermos físicamente, los órganos se van a afectar y también psicológicamente, ¿ya? Por lo que hablábamos ahora de que ciertas partes del cerebro reciben el shock traumático. Entonces, detrás de muchas emociones que nosotros podemos sentir está el miedo. Si nos ponemos a analizar una persona con ira, con violencia, vamos bien profundo y nos vamos a dar cuenta que hay miedo debajo de todo esto y que esa reacción agresiva es una defensa, porque estamos en modo de supervivencia. ¿Sí? Si alguien nos agrede, nos miente, nos humilla, o simplemente estoy frustrado porque no pude hacer lo que quería, que es el caso de la ira, pues entonces voy a mirar si debajo subyace un miedo a que yo no pude hacer lo que quería o no puedo lograrlo, no lo voy a poder lograr hacer. O porque si me están humillando está mi vida en peligro. Siempre cuando vamos a escarbar muy profundamente una emoción está el miedo. Como decía ahora, los celos, voy a perder a alguien, me lo están quitando, es mi territorio, ¿sí? Entonces ahí viene esta cantidad de reacciones tan fuertes que tenemos por esta emoción. Bueno, ¿qué pasa con el miedo? No solamente nos mantiene en un estado de supervivencia, sino que también genera deseos de control. ¿Sí? Si yo tengo miedo, pues entonces se activan una cantidad de emociones que estaba mencionando ahora rato, celos, ira, y esos celos, posesividad, ambición, porque el miedo que subyace bajo la ambición es la absoluta necesidad. Si yo me siento pobre, si yo me siento que me van a quitar lo que tengo, eso impulsa el plexo solar, que es el chakra donde está la energía de la voluntad, del ego y de la ambición. Ahí se activa más esa energía, se crece. Es como cuando tenemos un miedo de supervivencia, el chakra número 1 se crece esa energía generando ansiedad, estrés, violencia y fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos totalmente desequilibrados. Cuando tenemos miedo, también cedemos nuestros derechos. Puede ocurrir también que esa energía se merme tanto en el chakra que nosotros quedemos inmóviles y no podamos defendernos y no podamos luchar por nosotros y por nuestra familia o por nuestros derechos. Entonces lo cedemos. Me da miedo porque si hago esto, me van a quitar esto o voy a perder esto. Así que puede que se aumente esa energía mucho en el plexo o en el chakra número 1 y genere mucha violencia, agresividad, o por el contrario se merme esta energía, y eso tiene que ver si de niños no hemos tenido buena autoestima, amor, cariño y afecto. Si no nos han cobijado, si nuestro niño o niña interior no se ha sentido cobijado, amado y querido, entonces puede que se merme esa energía y nosotros no nos sintamos capaces de defendernos y lo que vamos a hacer es agredir, ¿ya? O una de las dos. Así que
ahí vamos dándonos cuenta si tengo mucha energía en el chakra número 1 o poca. Pero eso lo vamos a ver muy detallado cuando vemos cada chakra y sus características y todos los órganos que están comprometidos, las memorias celulares que están comprometidas. Bien, el miedo también genera bloqueos e incapacidades. O sea, me quedo quieta, no puedo actuar, no puedo moverme, voy a montar un negocio. La mente, que es la que siempre interviene y es la que debemos quitar de en medio, todos esos pensamientos y que están influenciados por el inconsciente colectivo, el inconsciente cultural, el inconsciente familiar, toda esa programación que tuvimos basada en el miedo, porque nuestra sociedad ha basado sus creencias en el miedo en gran mayoría, y cuando sentimos eso nos paralizamos. Así que no montamos un negocio, no iniciamos una relación, no hacemos esto o aquello porque el miedo nos paraliza. Entonces ahí es donde tenemos que mirar qué me está pasando, si tengo mucha energía, poca energía, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, cuando ocurre toda esta cantidad de situaciones hormonales, en lo que estamos hablando de adrenalina y cortisol, lo que ocurre es que si en el tiempo permanece, que es muy común en nuestra sociedad estar todo el tiempo estresados, todo el tiempo acosados, en el trabajo se ha aumentado muchísimo en este tiempo, las cargas laborales están haciéndonos mucho daño y también el estilo de vida, el transporte pesado. Bueno, pudiera enumerar muchas cosas más. Si esto persiste como lo estamos viviendo ahorita en el tiempo, lo que ocurre es que vamos a sufrir ansiedad. Ya les había contado que se aumenta la energía en el chakra número 1 y esa sobrecarga energética produce ansiedad. Entonces empiezo a comer de más. Fuera de eso, que el cortisol genera que se retenga la grasa. Muchas veces estamos obesos, hay obesidad, es por estrés, por ansiedad, ya sea porque retiene la grasa el cortisol para proteger la persona, para que tenga capa protectora, pero también porque si tengo mucha energía me produce ansiedad y como mucho. ¿Sí? El sistema me pide reservas, comer y me calma. ¿Sí? Hay ciertos alimentos que se van volviendo adictivos porque me calman, entre ellos los dulces, ¿no? Entonces las harinas, pero lo que estoy haciendo es ganar grasa. Entonces tenemos también depresión, si estamos todo el tiempo en este sistema dando vueltas en nosotros, dolores de cabeza, dolores musculares, sobrepeso, sueño, se nos quita el sueño, o hay personas que se les activa el sueño y les da mucho sueño porque es un escape de la realidad, o simplemente se nos quita el sueño, insomnio. Estamos piense en alguna situación, en algún problema, y lo que ocurre es que empezamos a enfermarnos de todos estos síntomas. Cuando la sangre, gracias a la adrenalina, se va a las extremidades, todos nuestros órganos están desprotegidos y nos enfermamos. Pero bueno, ¿cómo debemos tratar el miedo? Es muy simple, lo que ya les comentaba ahora, obsérvenlo. Primero, hay un punto importantísimo para sanar emocionalmente o manejar nuestras emociones. Primero, traer lo inconsciente al consciente. Cuando rodamos en el miedo inconscientemente, o sea que no nos estamos dando cuenta que tenemos miedo, lo que ocurre es que no vamos a poder manejarlo. Entonces lo primero es, tengo miedo, me doy cuenta, acepto, observo que tengo miedo. Paro un momento y digo, tengo miedo. Un momento, tranquila. Mónica,
tranquila. Ok, vamos a manejarlo. Respiramos profundo varias veces hasta el vientre. Exhalamos, respiramos, exhalamos. Observamos por qué tengo miedo, cuál es la situación real de peligro, si no es imaginaria, si no es exacerbada. Entonces abrazo el miedo y digo, tranquilo, yo sé que tú me quieres proteger, que eres un instinto de supervivencia, pero yo lo voy a controlar. Ahí es cuando esa parte superior abraza al niño y le ayuda a controlarse. Así que lo primero siempre en una emoción es ser consciente de que la tenemos. Un arranque de ira, tengo ira, estoy pasando un momento de ira, y frenar. Frenar, respirar profundo varias veces, a través de la exhalación botar la ira, inhalar profundo, botar, inhalar profundo, botar. Hay muchos trucos que poco a poco iré compartiendo con ustedes, pero por ahora lo básico es darme cuenta que estoy en un momento de miedo y lo que voy a hacer es entender que es un instinto de supervivencia, que es normal que lo tenga, que no es que yo sea un cobarde, sino que simplemente es un instinto que me quiere proteger y que en ese momento voy a manejarlo. Entonces, comprender también que el miedo es enriquecedor para el alma, que el miedo nos ayuda a crecer, ¿sí? Porque gracias al miedo vivimos experiencias extremas en este planeta y a eso vinimos, a experimentar las emociones. Y la mamá o el papá de las emociones es el miedo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es abrazarlo, comprenderlo y soltarlo. Respirar profundo varias veces hasta el abdomen. Bien, espero que nos haya servido un poco este pequeño aporte de la comprensión de esta emoción tan fuerte, la que comanda las emociones. Porque fíjense ustedes que si el amor es el comandante de los sentimientos, del amor, de la alegría, la ternura, la compasión, etc., el miedo es el comandante de todas las demás emociones negativas que podamos sentir. Así que vamos a abrazarlo, vamos a observarnos esta semana. ¿Cómo reacciono? Eso es parte de este proceso de autoconciencia. ¿Qué hago? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué lo dije? Y vamos a hacerlo con amor, con un amor infinito por nosotros mismos. Vamos a hacerlo con total respeto y con total honra hacia nuestro niño y nuestra niña interior. Bueno, abrazos, nos vemos en el próximo video. Bye bye.